Buenos días a los jóvenes del grupo C5AS de los sábados, quinto cuatrimestre de la licenciatura en Contaduría. Sean bienvenidos a la clase de Derecho Civil 1, hoy sábado 13 de febrero de 2021. Con el día de hoy damos inicio a nuestra primera clase de esta primera semana del módulo de esta materia. Acuérdense que son 5 semanas. Y aquí vamos a estar, pues, las 2 horas de clase a través de este sistema de Zoom. Cada vez que termine el periodo de 40 a 45 minutos de grabación y se corte, al minuto nos volvemos a conectar. Mi número mi clave y número de usuario es la misma para todas las clases. Les informo, antes de la clase, normalmente, vamos a hablar de esta primera semana, subo como aviso importante, pues la clase que vamos a tener al otro día, en este caso hoy. En ese aviso importante está la fecha, la hora de la clase y los datos del Zoom, para que ustedes nada más se conectan a la hora y ya que se vayan familiarizando con mi clave de usuario y mi número para entrar. ¿Qué es lo que cómo vamos a trabajar? Yo explico alguna duda que tengan en este momento, la pueden formular, o entre semana hay el foro para dudas, o hay un apartado también para dejar alguna pregunta sobre el tema, o el tema que hayamos visto en clase. Y se les deja una actividad semanal. En este caso es un cuestionario que ya está en plataforma. Abrió desde las 8 de la mañana y cierra hasta las 23:59 horas del viernes. No lo dejen hasta de último. Tienen para estudiar, normalmente cada semana, lo que normalmente estilo con mis alumnos es dejarles, además de todo el material que se sube, como son las lecturas sugeridas, los videos, les dejo normalmente, lo pueden ver ustedes en la parte de abajo de los cuestionarios, eh, una síntesis de todos los temas, es un extracto de todos los temas que se deben de ver ese día. Les invito a que lean esa síntesis, viene siendo como una guía, si quieren ver ustedes, para efecto de que puedan estudiar durante esa semana, sumado a que tienen a su disposición la biblioteca virtual de la universidad, donde pueden buscar los temas que veamos en clase para expandir su conocimiento. Tienen lectura sugerida de un servidor, que subo también en plataforma. Y ya está todas las lecturas sugeridas de todo este módulo en plataforma. Están imágenes con descripciones, definiciones, conceptos. Y está también, o sea, el día de la clase, ya cuando se abre la actividad, como es la de hoy, de esta semana, pues sí, sencillamente ya tienen en plataforma su síntesis. Normalmente lo pongo en la parte inferior de la semana que corresponde. Normalmente dice Universidad Maya, síntesis, primera, segunda, tercera semana. Y esa síntesis, si ustedes pueden ver, por ejemplo, la que de esta semana, son aproximadamente 50-51 páginas, porque el temario sí está un poco extenso y hay que extractar para buscar lo más importante, dado pues que nada más tenemos 2 horas de clase en sábado, y pues es explicarle lo más elemental, y ya tienen, o sea, no tienen ustedes que prácticamente buscar, aquí ponerse a estudiar, o sea, leer, tienen la síntesis, la pueden leer,
y ahí contesta su cuestionario después de que ya su síntesis de esta semana. Y contesta el cuestionario tiene un valor de 20 puntos. La semana 1, 2 y 3, hay 3 actividades, una para cada semana, 20 puntos cada una, son 60 puntos. Y el examen parcial que se aplica en la tercera semana tiene un valor de 40 puntos. Si ustedes lo checan, 60 y 40 es el 100. Su cuestionario tiene dos intentos, o podemos decir oportunidades para contestar, y la plataforma va a calificar, pues, de los dos intentos la calificación más alta. Entonces tienen ustedes oportunidad de estudiar, si fallaron en alguna, corregir y todo, para que tengan sus 20 puntos semanales. A partir de la cuarta semana, acuérdense que la cuarta y quinta, las dos últimas semanas, ya se aplica en la quinta el examen final. En la cuarta y quinta semana, las actividades tienen un valor de 25 puntos cada una. ¿Por qué? Porque el examen tiene un valor de 50, que son los 100 que se dan cuenta. Entonces van a tener, ya en el módulo, si lo quieren ver así, lo pueden revisar semana tras semana, ya tienen las lecturas sugeridas, video de apoyo sobre el tema. Les invito a ver los videos que busqué en YouTube, que están relacionados con los temas que vamos a ver en clase, para que ustedes se puedan nutrir de nuestra materia de una manera, digo, más fácil, más entendible. Ustedes están estudiando la carrera de contaduría. Yo entiendo que pues, no son licenciados en Derecho, o sea, no van a estudiar para ser licenciados en Derecho, pero nuestra materia de Derecho Civil es una materia muy fácil, sí, cierto, es muy extensa, muy digerible, que está relacionada con todos los actos de nuestra vida. Ustedes van a, el día de mañana que sean contadores, sí, cierto, van a ver auditorías, contabilidad, etcétera, etcétera, pero no pueden desligarse de lo que es la cuestión jurídica. Porque si ustedes se dan cuenta, si ustedes como contadores, si ven derecho fiscal, pues hay que hacer procedimientos de Hacienda, del SAT, y eso es materia jurídica. En la cuestión de los contratos, si van a ver también en la cuestión corporativa, también es cuestión jurídica, el derecho corporativo. Bueno, hay también contratos mercantiles, pero eso es hay una circunstancia. Pero bueno, todo lo a lo que me refiero es de que se relaciona con el derecho, con lo jurídico. Por eso es importante nuestra materia, sobre todo que es Derecho Civil 1. Normalmente los que estudian licenciatura en Derecho ven 5 asignaturas de Derecho Civil, 1, 2, 3, 4 y 5, porque como está extenso hay que estarlo dividiendo. Ustedes, por lo que veo, solo van a ver Derecho Civil 1, que es pues, la introducción, cómo nació el derecho civil y algunos temas muy relevantes respecto a los actos jurídicos que realizamos, la diferencia entre un acto y un hecho. Muy distinto, un acto estamos hablando de una acción y un hecho es un acontecimiento, es un suceso. Vamos a ver consecuencias, que es una consecuencia jurídica, que es una eficacia. O sea, todos esos aspectos que son muy importantes no es adentrarnos no es lo mismo que se les explique a ustedes como se les va a explicar a los que están estudiando en la licenciatura en Derecho. Pero sí, no se pueden ustedes apartar de lo jurídico por la cuestión de que va a estar relacionado con el ejercicio de su profesión. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bienvenidos María Inés, Valeria Beltrán, Abner Cámara, Paula Bautista Méndez y Sara Moreno. Bienvenidos. Yo no tengo el gusto de conocerles en persona, pero a través de este medio les doy la bienvenida y mucho gusto. Y voy a ser su maestro durante estos 5 sábados. Vamos a estarnos coordinando para que podamos sacar la materia adelante. Y digo, toman la clase, después de la clase pueden ponerse a estudiar. Si no hoy, pues pueden empezar mañana, para efecto que puedan contestar su cuestionario basado
en la síntesis que les dejo semanalmente. Y bueno, les voy a estar dejando semanalmente. La primera ya está en plataforma. Dice UM Síntesis, primera semana, Derecho Civil 1, el grupo de ustedes que es el de contadores 5AS de los sábados. Y ahí pueden ustedes empezar a leer, independientemente que me van a estar escuchando con la clase. Pueden ustedes leer. Si les gusta algún tema más de lo que estemos viendo, pues bueno, está la biblioteca virtual de nuestra universidad a su disposición. Hay lecturas sugeridas relacionadas con el tema que también busqué y encontré para ustedes, sobre todo para que, digo, puedan, no solo se limiten a lo que vemos en clase. La cuestión, pues ahorita de la pandemia nos tiene en estas circunstancias, pero ustedes desde la comodidad de sus hogares pueden estudiar algún librito que pueden bajar de la biblioteca virtual, lo leen. Están las imágenes con descripciones y definiciones de los temas que estamos, bueno, que vamos a empezar a tratar. Y bueno, ¿alguna pregunta a los jóvenes aquí? Marinés, Abner, Sara, Valeria y Paula sobre lo que vamos a ver. El mecanismo lo estamos estableciendo para efecto de que, así como vamos a trabajar hoy, vamos a trabajar el próximo sábado y el tercer sábado. Solo que el tercer sábado la novedad va a ser el examen. El examen parcial se va a aplicar, va a estar abierto en plataforma desde la hora de clase y cierra el mismo sábado a las 23:59 horas. Normalmente el examen, ustedes se preguntarán, el parcial, son 20 reactivos de opción múltiple. Tienen, pues, después de su última clase, pueden empezar a contestar su examen. ¿Qué van a estudiar? Porque si es bastante, pues bueno, el examen se elabora en base al material que veamos en la primera y segunda semana. En la tercera semana es el examen y lo que veamos en clase en la tercera semana va a ser material, pero para su actividad, para su cuestionario. En la cuarta y ya en el examen final, lo que se ve en la tercera y cuarta semana entra en el final, porque lo que vamos a estudiar en la quinta semana va a entrar en la actividad de esa quinta semana, pues, cuestionario. Entonces hay que estar estudiando las síntesis que están bueno, que semanalmente se les va a estar dejando en plataforma, y que es prácticamente un extracto, porque si ustedes se dan cuenta en su temario de Derecho Civil, son 26, 28 unidades para 5 semanas, o sea, para estudiar en 10 horas, digo sí. Y eso hay subtemas. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho de cada unidad? Se ha tratado lo más importante, lo más elemental que les pueda servir a ustedes en el ejercicio de su profesión respecto al derecho civil. Cuando hablamos de derecho civil, estamos hablando de derechos de las personas. Pero bueno, no solo ve la cuestión de las personas, hay contratos, hay obligaciones, hay derecho sucesorio, o qué pasa cuando una persona muere, los atributos de las personas, todo eso lo vamos a ir viendo de una manera resumida, pero clara, lógica, concisa, objetiva, para que tengan ustedes conocimiento. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar inicio con esta materia. En derecho, jóvenes, el derecho está dividido en dos grandes partes. Es el derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo es la maquinaria jurídica que pueden ustedes ver desde la Constitución hasta pasando códigos, leyes. Imagínense una pirámide donde la punta de la pirámide es la Constitución y la base, podríamos decir que son las normas jurídicas individualizadas, porque solo obligan a una persona o a la persona que esté indicada. La Constitución obliga a todos. Los tratados internacionales, pues ahí obliga pues, a México, porque es donde nuestro país haya celebrado tratados internacionales, pues se tiene que ajustar.
Después tenemos las leyes federales, los códigos federales, después estamos en las leyes locales, códigos locales. O sea, vamos bajando en la jerarquía de las normas hasta llegar a la base de la pirámide, si lo quieren ver ustedes así, que es la norma jurídica individualizada, porque no obliga a todos, solo obliga a, por ejemplo, una sentencia, solo va a obligar a la persona a la que se le está sentenciando, vamos a decir así, pues se le está obligando a que es una sentencia. Pues bueno, estas dos partes de derecho objetivo, que es la maquinaria jurídica, estamos hablando de todas las leyes, si lo quieren ver así, y la otra parte es el derecho subjetivo, pero entendido como los derechos que tiene una persona como tal. Por ejemplo, el derecho a tener un nombre, tener un domicilio, el derecho a votar. Esos son derechos subjetivos, los derechos que tiene la persona como tal. Y objetivo es, cuando escuchen la palabra derecho objetivo, son las leyes, el reglamento, la constitución, toda la cuestión, la maquinaria jurídica. El subjetivo son los derechos, pero de la persona. No estamos hablando de ese conglomerado de derecho objetivo. En el derecho objetivo hay otra división, que es el derecho público y el derecho privado. Y en el derecho público son todas aquellas ramas del derecho donde el Estado tiene una posición superior al gobernado. Esas ramas son del derecho público. Por ejemplo, el derecho administrativo, el Estado es el que manda, si lo vemos así. Tenemos el derecho penal, que es también derecho internacional público, porque hay también derecho administrativo, pero derecho internacional público, son ramas del derecho que pertenecen al derecho público. Pero hay también ramas del derecho que corresponden al derecho privado. El derecho privado es el que regula las relaciones, pero no hay una entidad superior y otra, no. Las relaciones de particulares por igual. Les voy a poner un ejemplo. Si hablamos de un contrato, si alguien de ustedes va a ir a rentar un departamento, pues bueno, tiene que hacer su contrato de arrendamiento con otra persona. Son particulares. Ahí no hay alguna persona que esté sobre otra. Incluso si el Estado necesita, por ejemplo, rentar una casa para una oficina, y tiene que celebrar el arrendador el contrato con, con el Estado, bueno, el Estado va a estar como un particular, como si fuera un particular. No hay la cuestión, como está en el derecho público, de que el Estado está arriba del particular. No, porque estamos hablando de derecho privado, que es precisamente nuestra materia, el derecho civil. Ahí está también el derecho mercantil, pero en este caso vamos a ocuparnos del derecho civil. Bueno, el derecho civil es la rama del derecho privado que regula las principales relaciones civiles de las personas. Tradicionalmente es la rama del derecho que regula el estado civil de las personas, las relaciones familiares, la propiedad y los demás derechos reales, las obligaciones y contratos y también las sucesiones, cuando hablamos de derechos sucesorios, o sea, de difuntos, de los bienes de los difuntos. Bueno, el derecho civil, o también conocido como derecho continental, surge como una consecuencia de la división geográfica de los estados de la Europa antigua. En los siglos XI y XV, por un lado, se agruparon los estados anglosajones y los estados de la Europa central y además de la parte occidental. Etimológicamente, el vocablo derecho civil proviene de la voz latina ius y us, es derecho en latín, ius civilis, o sea, civilis, ya hemos hablado de latín, civilis, que nos informa en Roma el derecho que se aplicaba al ciudadano romano, a diferencia del ius gentium, que se le aplicaba al que no tenía ese estatuto o ese estado de ciudadano romano. Se aplicaba entonces el ius gentium.
se le conoce como el derecho de gentes. Pero aquí les acabo de mencionar, no pierdan de vista el ius, I-U-S, ius civilis, es el derecho civil que se aplicaba en Roma al ciudadano romano. Mientras que al que no era ciudadano romano era el ius gentium, o el conocido derecho de gentes, para no hablar tanto en latín. Bueno, el derecho civil es la rama del derecho que comprende normas, reglas de tipo jurídicas que se encargan de regular las relaciones entre las personas, o de tipo patrimonial, las cuales pueden ser voluntarias o forzosas, tanto físicas o jurídicas, privadas o públicas. El derecho civil es una de las ramas del derecho en general, como agrupación de normas jurídicas que trata, repito, de las relaciones entre civiles o particulares sin intervención alguna del Estado como persona de derecho público, ya que el derecho civil integra el llamado derecho privado que ya les expliqué. Bueno, normalmente vamos a ver qué partes comprende el derecho civil. Está dividido en varias partes y es lo que también estudia. Primero, el primer tema que estudia el derecho civil es el derecho de las personas, que regula el inicio y fin de la existencia de las personas naturales, la capacidad jurídica, los atributos de la personalidad, entre otras palabras, los elementos que determinan las condiciones de cada individuo en su relación jurídica con otros, tales por ejemplo el estado civil. Si te casas, pues eres casado; te divorcias, vuelves a ser soltero. No hay el estado civil divorciado. Si una persona se casa y desgraciadamente uno fallece, pues regresa al estado de soltería. No sé si pueden ver ustedes cuál es el estado civil que existe: soltero o casado. Eso es la primera parte que estudia el derecho civil, el derecho de las personas. No pierdan de vista. Tenemos también otro aspecto que estudia el derecho civil, que es el derecho familiar. Todo lo relacionado con la cuestión de la familia. Regula los resultados jurídicos de las relaciones de familia provenientes del matrimonio y además del parentesco, sin perjuicio que parte del derecho la considera una rama autónoma del derecho. Pero bueno, tienen considerado una rama autónoma el derecho familiar, pero estamos hablando del derecho civil por el momento y es una de las partes que conforman el derecho civil y por lo tanto la estudia. También otro tema que estudia el derecho civil, pero estamos viendo cómo está dividido el derecho civil para su estudio, es el derecho de cosas o de bienes, que regula lo que se conoce como derechos reales. Cuando escuchen usted la palabra derechos reales en materia jurídica, ustedes escuchan real y se están imaginando algún rey. No, real viene de res, rey, en latín, que significa cosa. Y son aquellos derechos que se constituyen sobre alguna cosa. Por ejemplo, el que hablamos, la propiedad, la posesión, el usufructo. El usufructo es el disfrute de la cosa. Ustedes pueden, por ejemplo, rentar un inmueble, van a tener la posesión, no son los dueños, pero ustedes la van a vivir. Y eso de que la van a vivir y van a estar ahí es el usufructo, es el disfrute de la cosa. Le decimos cosa por la cuestión de la casa, vamos a decir así. En términos jurídicos también así se menciona cosa. Entonces, cuando hablemos de derechos reales, no se pierdan de vista la palabra res, rey, es cosa en latín, y son los derechos que se constituyen sobre alguna cosa. Ustedes compran un automóvil, su factura a su nombre, pues ya tienen ahí un derecho real, que es la propiedad sobre ese automóvil. Pueden decir, este automóvil es mío, miren, ya la factura está a mi nombre. Entonces ustedes tienen, son titulares de ese derecho real, que es la propiedad. Si rentan algún lugar y son inquilinos, bueno, son ustedes posesionarios.
son titulares del derecho real de posesión. Es otro derecho real, propiedad, posesión, usufructo, etc. Para que vayamos viendo en este aspecto. Bueno, el aspecto que estábamos viendo también de derecho civil, el cuarto aspecto que también estudia nuestra materia, es el derecho de sucesiones o sucesorio. Cuando alguien fallece, pues si tenía su patrimonio, pues bueno, se lo puede dejar a alguna persona a través de un testamento, o bien si muere sin dejar testamento la persona, hay lo que se le conoce como la sucesión legítima. Hay que hacer un procedimiento, o sea, el intestado, para los que han escuchado esta palabra, intestado que no hay testamento. Y en este caso hay que promover un juicio de sucesión intestamentaria, que no hay testamento, para efecto de que hereden los que deben de heredar. Por ejemplo, fallece alguna persona, hereda la esposa y los hijos. Si ya no hay papás, pues heredan los hijos. Y hay una cadenita de cómo quienes deben de heredar legítimamente en este tipo de sucesión. En el testamento, pues ya la persona en vida dispuso de sus bienes para cuando ya no esté aquí. ¿A quién se los quiere dejar? Es su última voluntad y es un acto solemne porque se tiene que hacer. Esto también estudia el derecho civil, que se llama derecho sucesorio. Tenemos también otra parte que estudia, la quinta parte que estudia el derecho civil, que es el derecho de las obligaciones y de los contratos, que regula los hechos, los actos y negocios jurídicos y sus consecuencias y los efectos vinculantes para cada una de las partes que intervinieron en el contrato de que se trate. Les mencionaba como el ejemplo el contrato de arrendamiento, pues es muy importante porque vincula al arrendador, que es el que está dando en renta la propiedad, y el inquilino o llamado arrendatario. Pues cada uno tiene obligaciones y derechos. O sea, tú tienes derecho a que se te dé, bueno, si vas a pagar una renta, tu obligación es pagar la renta, mantener en buenas condiciones el departamento que se te está dando en renta, pagar los servicios de luz y así se estipuló. Lo que pasa es que los contratos se rigen por cláusulas. Y en base a eso, pues, y tu obligación es pagar tu renta, conservar tus derechos, pues también tienes para exigir al arrendador. Lo mismo tiene el arrendador para contigo, si tú eres inquilino. El arrendador tiene derecho a que tú le pagues. O sea, esa es una, por motivo del contrato y la cantidad que esté estipulada en las cláusulas. Por eso también la cuestión de las obligaciones y los contratos es otro tema que estudia también el derecho civil. Tenemos el sexto, que son el derecho de la responsabilidad civil, que trata de la indemnización de los daños y perjuicios causados a otros. Les voy a poner ejemplo. La responsabilidad civil nace de la persona que ha afectado a otra. Normalmente, ¿qué pasa? Les voy a poner un ejemplo clásico que se da en Cancún. Cuando hay un accidente o un hecho de tránsito, vamos a decir, hecho de tránsito, pues bueno, un vehículo contra un motociclista. Bueno, el del vehículo se pasó el alto, colisionó al motociclista, lo tiró de la moto, lo mató, dañó la moto y además lesionó al motociclista. Bueno, ¿qué pasa? Pues a la persona se lleva detenida, al conductor del vehículo, pero resulta ser que el conductor no es el dueño, puede ser que sea el chofer de una empresa que estaba trabajando y causó el hecho de tránsito por su negligencia, por su no vio el semáforo, estaba hablando por celular, se distrajo y por su imprudencia, este tipo de delitos de hechos de tránsito son imprudenciales, no son dolosos, son culposos, o sea, de culpa, son imprudenciales, porque no hay la intención de causar el daño.
simplemente porque pues tú sabes que no debías estar hablando por tu celular, no te deberías de estar distrayendo, deberías estar pendiente del semáforo, pero si nada de esto pasó, no tomaste las medidas y con tu negligencia causaste, de hecho, pues ahí tienes tú, como dice, la culpa, eres responsable. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la persona no tiene para pagar los daños de la moto, de las curaciones del vecinado, pues aquí tiene que intervenir la empresa, en este caso la propietaria del vehículo con el que se causó los daños y las lesiones, para efecto de que se repare el daño. La reparación del daño es una figura jurídica en materia penal. Pero ¿qué pasa? O sea, si no lo hace la empresa o deja solo ¿cómo se llama? A su chofer, a su empleado, a su conductor, pues a esta persona, si no repara el daño, lo van a remitir al cerezo, simple y sencillamente porque pues causó un delito judicial, un delito culposo, y no pagó, no reparó el daño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el Ministerio Público lo va a tener un máximo de 48 horas desde que lo recibe y lo va a poner a disposición de un juez de control para que el juez de control lleve las audiencias que se celebran en materia penal, que se llama audiencia combo. Son varias audiencias que se ponen en un solo día, empezando por, si fue detenido en flagrancia, por la audiencia de la legal detención. Si fue legal o no fue legal su detención, es que ahí parten esas audiencias. Y de ahí se va a determinar si se va a quedar en el cerezo o si va a tener una garantía, porque saliendo un poco del tema, el nuevo sistema penal, ustedes saben que es un nuevo sistema que hay, que fue una reforma constitucional desde el 2008, que ahora se está implementando y cambió radicalmente, o sea, todos, vamos a decir así, el sistema penal anterior que había. Ya no hay autoinformal prisión, ahora es autovinculación al proceso y es otro el mecanismo que se utiliza. Pero bueno, la empresa del vehículo tiene responsabilidad también civil en cuestión porque es la propietaria del vehículo con el que se causó daños y lesiones. Por lo tanto, debe de indemnizar. Al final, si la persona del juicio no paga, pues pueden promover un incidente, si se llama un incidente, es una especie de procedimiento con un juez civil para promover la reparación del daño civil, pero por la vía civil, no por la vía penal. La vía penal, ¿qué es? Es cárcel. La vía civil, pues es reparar, hay embargos para garantizar los pagos, es otra cuestión. Acuérdense que la misma Constitución señala que nadie puede ser apresionado por deudas de carácter puramente civil. ¿Tú debes? Pues no. Al menos que tú hayas defraudado. Bueno, si caes en el ámbito penal, sí. Pero por una deuda civil, no te vas a la cárcel. Por un pagaré que firmas, no te vas a la cárcel. Una letra de cambio, no te vas. ¿Qué causa esto si no cumples? Bueno, es el embargo. Pero si te firman un pagaré, una persona que no tiene bienes, patrimonio, ahí caemos otra vez en la cuestión civil, algún patrimonio que tú le puedas embargar para cobrarte lo que te debe, pues, ¿cómo le vas a hacer? O sea, hay personas que, pues, sí le deben a medio mundo, siguen comprando cosas, pero no las ponen a su nombre. ¿Por qué? Por los adeudos que tienen y así no se pueden ir en contra de esta persona. Bueno, ¿qué otro tema vemos además de la responsabilidad civil? Las normas de derecho civil internacional, que son aquellas normas del derecho internacional privado que regula la ley civil aplicable ante un conflicto de leyes. Por ejemplo, que ya veo que hay personas que un extranjero pues tiene su nacionalidad y llega a pasar alguna situación en México, pues bueno, se le puede aplicar la cuestión de la ley mexicana, pero también él puede invocar, debe haber alguna ley protectora de él para eximirlo. Por eso hay lo que se llama la cláusula Calvo,
los contratos de que en cuestión de que el cumplimiento no puede el extranjero pedir a su gobierno, oye, interviene para que me ayudes. No, esa cláusula cargo excluye la intervención del gobierno o del Estado de donde viene el extranjero porque se celebró el contrato. Eso es muy importante. Bueno, y la número 8, finalmente, el derecho civil también estudia el tema de las normas genéricas que son aplicables a todas las ramas del derecho civil, como la aplicación e interpretación de las normas jurídicas, y por esta última razón el derecho civil recibe su denominación de derecho común. O sea, el derecho civil también, digo, no obstante que la terminología de algunas figuras jurídicas que se relacionan con varias ramas del derecho, pues también eso lo estudia el derecho civil. Bueno, es necesario tener en cuenta que el estudio del derecho civil entiende además el análisis de las distintas acciones judiciales que el ordenamiento jurídico otorga para la protección de las situaciones jurídicas que ya les he mencionado. Es deber del personal de abogados conocer a pie de la letra la normatividad vigente, ya que como toda ciencia está en constante evolución y desarrollo. La formación del estudiante de derecho, en este caso que no son ustedes, pero sí deben de saber sobre esto que estoy explicando, debe ser exhaustiva y consciente. Bueno, ¿a qué me refiero? Que si ustedes se dan cuenta, es deber del personal de abajo conocer al pie de la letra la normatividad vigente, porque el derecho no permanece, jóvenes. El derecho es dinámico, está, evoluciona, cambia. ¿Por qué? Porque así lo requieren las circunstancias. Por ejemplo, cuando sale el Internet, hay que regularlo. ¿Y cómo? Hay que crear normatividad que regule el uso del Internet. Ahora ya hay un proyecto de ley, una iniciativa de ley en el Senado, donde quieren regular las redes sociales. O sea, normar las redes sociales. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de la cuestión de... Hay un delito que se llama violencia digital, violencia, ¿sí? Cuando es muy típico que cuando una persona se pelea con su pareja, empieza a subir fotos al Facebook y todo, fotos pues de la intimidad de la otra persona. Eso es un delito. Y se agrava más la pena del delito si fue algo tuyo esa persona. Entonces vean ustedes cómo se tuvo que hasta legislar para crear nuevas figuras de delitos por la cuestión, para poder regular, dar un uso adecuado al Internet. Además, ya vieron que Internet están los hackers, que son los que hackean cuentas y todo, siembran virus. Creo que hay muchas palabras de argot normal que son términos informáticos. El virus, no creo que a priori hablar del virus por lo que estamos pasando de la pandemia, pero en la cuestión informática, pues es virus, lo que viene a destruir tu información y es un arma, podemos también decir, informática en Internet. Ya ven que se cometen delitos también como fraudes a través de la red. Pues todo eso, jóvenes, está regulado. Y el Internet, pues la web, pues es para pensarlo. Ahora que regresemos ya se va a cortar el primer video, queda 1 minuto 20 segundos. Esperan un minuto y se vuelven a conectar para que yo vuelva a dar inicio al segundo video de la clase. Cuando regresemos vamos a ver la breve historia del derecho civil, pero del derecho romano hasta la actualidad. Cómo el derecho civil tuvo mucho apogeo en la época de Roma. Nuestro derecho, jóvenes, el derecho mexicano, viene del derecho romano, porque Roma invade España. España conquista México y todo por la guerra, independientemente que hemos
legislado nuestras leyes, pero con figuras romanas. Por eso ven que en el estudio, para los que van a ser licenciados en Derecho, estudian romano, derecho romano, como asignatura. Bueno, jóvenes, estamos pendientes, regresamos en un minuto, ya se va a cortar, estamos menos de para el corte. Un minuto y se vuelven a conectar, nos vuelvo a emitir y seguimos con la clase del día de hoy. Muchas gracias, estamos al pendiente.